Hola, estimados, mi nombre es Jonathan López, profesor de la clase de electricidad y magnetismo. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el rotacional de un campo vectorial. En alguna ocasión hemos platicado también sobre la divergencia de un campo vectorial. Y a diferencia de la divergencia de un campo vectorial, el rotacional es otro campo vectorial. Recordamos que la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. Entonces, ¿cómo definimos el rotacional de un campo vectorial? Pues el rotacional de un campo vectorial A es un vector axial o rotacional cuya magnitud es la circulación máxima de A por unidad de área, conforme el área tiende a cero, y cuya dirección es la dirección normal, ¿de acuerdo?, al área. Ahora, matemáticamente, recordemos en primer lugar qué es la circulación. La circulación de un campo vectorial alrededor o a lo largo de una trayectoria no es más que una integral de línea. ¿Okay? A punto le vamos a llamar A punto ds. A punto ds, donde ds es el elemento diferencial, el desplazamiento diferencial. ¿Okay? Y es en una trayectoria cerrada. Le voy a llamar L. Eso es la circulación del campo vectorial alrededor de la trayectoria cerrada L. Ahora, el rotacional entonces se define como esa circulación máxima por unidad de área. Vamos a llamarle a esa área delta S, conforme esa área tiende a cero. Entonces ahí tenemos matemáticamente cuál es la definición del campo, cuál es la definición del rotacional del campo vectorial. La dirección del rotacional está dada por ese vector normal, que es el vector normal al área, ¿verdad?, que da esa circulación máxima. Entonces, matemáticamente el rotacional está dado por esta expresión. Ahora, tal como procedimos con la divergencia de un vector, podemos encontrar expresiones matemáticas para el rotacional del campo vectorial en los diferentes sistemas de coordenadas. Esto es, coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Y eso haremos a continuación. Además, también nos enfocaremos en interpretar geométricamente el rotacional de un vector. Y lo vamos a hacer mediante algunas aplicaciones interactivas. La definición entonces del rotacional es esa. ¿Ok? Ahora, se puede demostrar que si nosotros consideramos la definición, esto es, tomemos un punto, cualquiera P, ¿okay?, y podemos considerar la circulación del campo, ¿verdad? La circulación del campo a través de una trayectoria. Esa trayectoria podría ser en coordenadas cartesianas, digamos, una trayectoria que lleve esta dirección o esa circulación. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora tomamos esto y evaluamos ese límite, ¿verdad? Por supuesto, consideramos el campo vectorial con una componente en X, Y, Z, etc. Y evaluamos ese límite. La demostración formal la pueden ver en el libro de Matthew Sadiku. En todo caso, se pueden encontrar las diferentes componentes del rotacional. ¿Okay? Recuerden que la magnitud del rotacional es la circulación máxima de ese campo conforme esta área tiende a cero. ¿De acuerdo? Entonces, es demostrable que la componente en X del rotacional, que se obtiene evaluando esta definición, este límite, es igual a la parcial con respecto a Y de la componente en Z del campo vectorial menos la parcial con respecto a Z de la componente en Y del campo vectorial. Y similarmente, podemos encontrar las otras componentes de ese vector llamado rotacional. En este caso, la componente en Y quedará la parcial con respecto a Z de la componente en X menos la parcial con respecto a X de la componente en Z del campo vectorial. Y finalmente, el rotacional de A en la dirección en Z sería igual a la parcial con respecto a X de la componente en Y del campo vectorial menos la parcial
con respecto a y de la componente en x del campo vectorial. Entonces repito, eso a partir de la definición que evaluando ese límite. Obtuvimos entonces, bueno, no lo demostramos, pero este es el resultado de aplicar la definición, de aplicar el límite a la circulación de A y hacer que el área tendiese a cero. Ahora, notemos algo. ¿Qué sucede? Tomemos ahora el operador del, el operador nabla o el operador gradiente, y hagamos el producto cruz con cualquier campo vectorial A. En general, en coordenadas cartesianas con componentes a x, a y y a z. Bueno, a manera de recordatorio, podemos ponerlo como un determinante con una primer fila x, y, z, los vectores unitarios. La segunda fila estaría dado por las componentes de este vector, que sería la derivada parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, y la parcial con respecto a z. Y finalmente la tercera fila serían las componentes de este vector, a x, a y y a z. Entonces fíjense bien qué es lo que resulta. Este producto cruz entre el operador del y el vector a en coordenadas cartesianas resulta. Fijémonos bien, voy a expandir esto en cofactores. La primera fila quedaría en x, la parcial con respecto a y del determinante de esta matriz de 2 por 2, la parcial con respecto a y de a z, menos la parcial con respecto a z de a sub y. ¿Ok? El segundo término sería este, el determinante de esa matriz de 2 por 2. Entonces me quedaría, como este término es impar, me queda 1, 2, un negativo, menos en y unitario, la parcial con respecto a x de a z, menos la parcial con respecto a z de a sub x. ¿Ok? Ahora, este negativo lo voy a multiplicar por esos dos términos y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar este positivo y este negativo. Entonces voy a invertir los términos. La parcial con respecto a z de a x, ¿verdad? Menos la parcial con respecto a x de a sub z. Y esto queda entonces positivo, ¿verdad? ¿Ok? Por conveniencia, ya vamos a ver por qué. Más la componente en z, finalmente me quedaría el producto de z unitario por el determinante de esta matriz de 2 por 2, que sería la parcial con respecto a x de a sub y menos la parcial con respecto a y de a sub x. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Vemos cómo estas tres componentes del vector rotacional coinciden en su totalidad con este producto. Por tanto, el rotacional del vector A, por un lado, que lo obtuvimos a partir de la definición, no es más que el producto cruz del operador del por el vector. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que nosotros tengamos el vector A y queramos conocer el rotacional, lo tenemos en coordenadas cartesianas, entonces solo aplicamos este rotacional, perdón, este producto, ¿verdad? Que resulta ser el rotacional de A. Y todavía más, podemos proceder de la misma manera en otro sistema de coordenadas, digamos el esférico y el cilíndrico, y el resultado va a ser el mismo. O sea que esta expresión se va a seguir cumpliendo independientemente del sistema de coordenadas en que esté el campo vectorial. ¿Ok? Por supuesto, lo que va a cambiar es este operador. Como sabemos, este operador es muy diferente en coordenadas cilíndricas que en coordenadas cartesianas, y lo mismo en coordenadas esféricas. Las expresiones entonces las veremos a continuación. Los resultados son los siguientes, fíjense. Para el de cartesianas ya lo vimos, ¿verdad? El de cilíndricas, el rotacional en coordenadas cilíndricas sería esta expresión, un tanto extensa, pero no más extensa que la expresión en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? ¿Okay? Estas expresiones a menudo se simplifican si, por ejemplo, el campo no tiene alguna componente. Por ejemplo, si no tiene componente en phi, o si alguna componente es constante respecto a otra coordenada. Por ejemplo, si la componente en r del campo no depende de phi. Entonces, las expresiones se pueden simplificar en general de acuerdo a ciertas circunstancias. Interpretemos geométricamente la idea de un rotacional. Para ello podemos entrar a esta página
mathinsight.org, pleca curl idea, _idea. Y veamos esta gráfica. Lo que tenemos ahí es un campo vectorial. Imaginémonos que ese campo vectorial sea un campo vectorial F mayúscula, representa el flujo de un fluido o de un gas. El campo vectorial indica que el fluido está circulando alrededor de un eje central, como lo pueden ver aquí. El fluido parece circular en dirección contrarreloj. Si yo giro la gráfica, podemos ver pequeños puntos por aquí flotando. Estos puntos son representaciones de vectores de longitud 0. Podemos decir que la velocidad allí es 0, si ese campo vectorial representa la velocidad. La circulación macroscópica del fluido alrededor de círculos no es lo que el rotacional mide, pero resulta que este campo vectorial también tiene un rotacional, el cual podemos pensar como una circulación microscópica. Para probar si existe rotacional, imaginémonos que sumergimos una pequeña esfera en ese campo vectorial. Permitamos que la esfera rote en cualquier dirección alrededor de su punto central, como lo muestra aquí la figura. La rotación de la esfera mide el rotacional del campo vectorial en el punto en el que se encuentra el centro de la esfera. La esfera en realidad debe ser muy pequeña, porque recordemos, el rotacional hace referencia a un punto. Esto es una circulación macroscópica. En cualquier caso, el campo vectorial F determina tanto la dirección en que la esfera rota como la rapidez a la que rota. Definimos entonces el rotacional de F como un vector que apunta a lo largo del eje de rotación y cuya magnitud corresponde a la rapidez de rotación. Recordemos que el rotacional es un vector, a diferencia de la divergencia, la cual es un escalar. Podemos dibujar el vector correspondiente al rotacional de F como sigue. Trazamos la longitud del vector rotacional de F proporcional a la rapidez de rotación de la esfera. La dirección del rotacional apunta a lo largo del eje de rotación, pero necesitamos especificar en qué sentido debe apuntar este vector. Claramente puede ser, digamos, hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde? Pues ese sentido lo encontramos mediante la regla de la mano derecha. En este caso, miremos este applet aquí abajo. Doblamos los dedos de la mano derecha en la dirección de la esfera giratoria. El pulgar apunta entonces en la dirección del rotacional. Por ejemplo, en este applet, el rotacional se muestra con la flecha en verde. Para este campo en particular, resulta que el rotacional de F no cambia con la posición. Esto, por supuesto, no es en general cierto. Si movemos la esfera a otra posición, tal como lo estoy haciendo, entonces girará en la misma dirección con la misma rapidez. Notemos cómo la esfera gira de la misma manera, no importa dónde yo la lleve. Insisto, esto en general no es cierto, esto se cumple en este campo vectorial nada más. El rotacional es un vector tridimensional y cada uno de sus tres componentes resulta ser una combinación de derivadas parciales del campo vectorial F, tal como lo muestra su definición mostrada con anterioridad en este video. Ok, examinemos ahora un importante teorema, tan importante como el teorema de la divergencia en nuestro estudio de electricidad y magnetismo. Este es el teorema de Stokes. La definición del rotacional es ¿verdad? El límite, cuando delta S tiende a 0, de esta expresión. O sea, ¿verdad? Es un vector tal que la circulación máxima se obtiene al hacer el área cada vez más pequeña, ¿verdad? Alrededor de algún punto en particular, y es un vector. Es un vector. La dirección está dado como un vector unitario normal de esa área en cuestión. Ok, ahora fíjense bien, ¿qué sucede si yo tomo, formalmente la demostración no es esta, pero si yo tomo este elemento diferencial, ¿verdad? O esa área, esa pequeña área delta S, y la multiplico acá, lo que me va a quedar después de integrar eso es lo siguiente. Por un lado, la circulación de A través de esta
trayectoria cerrada va a ser igual a, por un lado esto y por otro, va a ser igual a la integral del rotacional de A punto de A. De esa manera. ¿Ok? Repito, a partir de la definición podemos ver esto de manera somera, digamos, pero formalmente se puede demostrar. Insisto, pueden ver cualquier libro de su bibliografía recomendada, por ejemplo, el de Wagner o el de Sadiku. Entonces, ese es precisamente el teorema de Stokes. Así de sencillo. Ven cómo a partir de la definición se puede leer eso, se puede intuir eso. La circulación de A través de una o a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a realizar ¿qué operación? A realizar la integral de superficie, pero del rotacional del campo. Entonces, veamos esto. Si nosotros tenemos una trayectoria cerrada, ¿verdad? Una trayectoria cerrada, y calculamos la circulación de un campo A lo largo de esa trayectoria. Nosotros tenemos un campo vectorial cualquiera aquí, A, ¿okay? Y aquí la trayectoria, llamémosle L, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, la circulación del campo a lo largo de esta trayectoria es igual a calcular la integral de superficie. ¿Y a través de cuál superficie estamos integrando? A través de esta superficie dentro de L. Entonces, el teorema de Stokes dice que la circulación del campo A lo largo de esta trayectoria cerrada es igual o es lo mismo calcular la integral de superficie, pero del rotacional de A, ¿verdad? Pero ¿de qué superficie estamos hablando? Estamos hablando de esta superficie que L contiene, que la trayectoria cerrada contiene. Entonces esto sería integrar en esta superficie. Pues eso es, jóvenes. Entonces nos vemos en el siguiente video educativo. Que estén bien.